noches, docente. Buenas noches, invitada especial. El día de hoy mi grupo y yo te vamos a explicarte sobre la apreciación adquisitiva de dominio. Para esto tenemos que saber un poco del concepto. La apreciación adquisitiva de dominio es una institución jurídica mediante la cual una persona va a poder adquirir el derecho de propiedad. Esto se va a dar sobre todo en un bien en consecuencia del ejercicio de la posesión durante un determinado tiempo establecido, que esos están determinados en la ley. Decimos también que este mecanismo nos va a ayudar o nos va a permitir que en una situación de hecho de posesión transforme a una situación jurídica, ¿no? En ese sentido decimos que la apreciación adquisitiva no solo va a responder una lógica normativa, sino también que vamos a tratar de buscar que sea una necesidad social al momento de otorgar estabilidad y también seguridad a las relaciones jurídicas que están vinculadas exclusivamente con los bienes. Bueno, en términos entonces más precisos, esta figura va a buscar consolidar situaciones prolongadas en el tiempo, evitando la incertidumbre respecto a la titularidad de bienes y privilegiando a quien ha ejercido de manera adecuada o manera efectiva las facultades propias de la propiedad. Me parece interesante, pero me gustaría saber mucho más acerca del tema. Sí. Entonces ahí es donde te voy a decir, vamos a hablar sobre la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio. La pretensión adquisitiva de dominio... Para ahí. Bueno, sí, claro, entonces vamos a hablar de la pretensión, exclusivamente de la precisión adquisitiva de dominio. La pretensión de precisión adquisitiva de dominio es el pedido que va a realizar la persona ante un juez, incluso ante un notario. Para esto es, ¿para qué? ¿Para qué va a pedir este pedido que se realice, no? Es sobre todo para que se le reconozca legalmente como propietario de un bien inmueble, debido a que ha poseído este bien durante, digamos, un tiempo prolongado, cumpliendo los requisitos que establece la ley. Aquí es donde te voy a hacer más énfasis, ¿ya? Según el artículo 950 del Código Civil, habla que esta propiedad se adquiere por posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante 10 años. Pero también hay una excepción, que son 5 años, si es que tienes un justo título y sobre todo si actúas con buena fe. Entonces, la pretensión no se va a basar en solo pedir una casa y ya, ¿no? Sino que tú vas a solicitar al Estado que se te reconozca jurídicamente ese derecho, o sea, esa situación jurídica de hecho. Entonces, cuando hablamos de la situación del hecho, decimos que alguien ha actuado como verdadero propietario durante años, asimismo que eres el titular registral, que no se ejerce todavía su derecho, y asimismo vamos a hablar que se cumplieron todos los requisitos legales. Bueno, ahora voy a dar a conocer las vías para obtener la prescripción adquisitiva, que existen dos, ¿no? Bueno, y también dar un poquito de concepto que la prescripción adquisitiva es una forma de adquirir un bien por haberlo poseído durante un tiempo. Y primero está la vía judicial, que la vía judicial se usa cuando hay problemas o conflictos donde, por ejemplo, hay una persona que se opone a tú adquirir ese bien. Se presenta una demanda, los requisitos son, presentas una demanda en un juez, de ahí el juez revisa todas las pruebas, testigos, recibos y todas las cosas, lo analiza y si todo está correcto, el juez lo declara procedente, ¿no? Y lo declara propietario al poseedor, o sea, mediante una sentencia. Y ya, la vía notarial consiste en que es más rápida y eficaz, ¿no? También ahí ya no hay un problema, no hay un conflicto. O sea, es más rápido, donde tú tienes pruebas que tú puedas demostrar que sí vas a ser poseedor de ese bien. Se hace un trámite de notario, no debe haber una opción oposición de otras personas como la vía judicial. O sea, es más rápido y más directo, ¿no? Entonces el notario verifica el documento, si estás como poseedor, verifica los documentos públicos y luego reconoce, ¿no? Reconoce que tú seas propietario de ese bien. Y de ahí finalmente vamos a dar cuándo usar cada vía. Ya como te dije, en la primera, en la vía judicial, es cuando hay conflictos. Y la segunda es cuando es todo más tranquilo, no hay nadie que se oponga a que tú obtengas un bien, ¿no? La primera se da cuando alguien sí es dueño, o sea, sí es dueño, tiene, por ejemplo, un propietario que sí va a reclamar, te va a contrademandar, ¿no? Sí. Ajá, te va a contradecir, no va a tener pruebas y toda la cosa.
Y también hay pelea, o sea, con vecinos y toda la cosa, para que tú obtengas ese bien, ¿no? No se sabe quién es, ahí no se sabe quién es el propietario. Entonces tú acudes a la vía judicial. Ya en la vía, o sea, solo acudes a la vía judicial cuando hay un conflicto, acudes al juez. Ya en la vía notarial, nadie se opone, ¿no? Nadie se opone y todos reconocen si posees el bien. O sea, lo reconocen. Tus colindantes reconocen que tú eres propietario. Nadie se opone, no hay conflicto y ya tú vas a la vía notarial. Si no hay problema, no, o sea, acudes al notario. Y eso sería todo. Ah, ya, entonces en la vía notarial es un poco más sencillo el proceso. Sí, más sencillo. Y en la vía judicial, ante un juez, ante un proceso, con sentencia, con demanda y más largo. Muchas gracias. Ya. Bueno, voy a continuar con la explicación. Voy ahora a darte a conocer los requisitos de la demanda de prescripción adquisitiva. Vamos a empezar con el encabezado. El juez civil de Cusco. Para empezar, el demandante o la demandante Rosa Quispe, representada por su abogado Fabricio Núñez. Y bueno, la vía procedimental es la vía de proceso abreviado. Luego tenemos como segunda parte el petitorio, ¿no? En el petitorio vamos a declarar nuestras pretensiones. Vamos a pedir que se declare la propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Okay? Luego cancelar la inscripción del demandado, que en un momento te lo voy a dar a conocer. También inscribir al nuevo propietario en registros públicos o SUNAR, en este caso. Luego tenemos las partes, ¿no? Tenemos al demandado, en este caso es Víctor Salcedo, que es el titular registral del predio, de la propiedad. Tenemos las colindantes, que son muy importantes los colindantes, tienes que saber eso, claro. Julia Mamani y Edgar Condori, ¿no? Y tenemos 4 hechos claves, muy importantes, saltantes. Tenemos la posesión desde el 2006, 120 metros cuadrados en el distrito de San Sebastián. También tenemos el Animus Domini, que es el construir una vivienda ahí, los pagos de los servicios y los títulos, y también la posesión, ¿no? Que es continua, es práctica, es pacífica, es pública, y el titular registral nunca lo reclamó. Eso es algo muy importante que se tiene que evaluar en el proceso. Bueno, luego vienen los fundamentos legales. En cuanto a los fundamentos legales, que son muy importantes, tenemos el Código Civil, el artículo 950, y habla obviamente del tema que estamos hablando, la prescripción. El artículo 915, la continuidad. El artículo 896, que es de la posesión. Y también el Código Procesal Civil, en los artículos 504 y 505 de la vía abreviada, que es la vía procedimental por la cual vamos a realizar la demanda, ¿no? Luego tenemos los medios probatorios, seguidamente, que son los planos, la memoria descriptiva, los recibos de agua, luz, los impuestos, las declaraciones juradas, tenemos de los testigos, ¿no? Y las fotografías del inmueble. Claro. Seguidamente tenemos los anexos, en los cuales están el DNI, los planos, los recibos, las fotos y también la tasa judicial, como ya lo hemos visto hace un rato, sí, ¿no? Bueno, para el cierre de nuestra demanda es que tenemos que solicitar, declarar la demanda fundada, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Me podrías repetir la parte de Animus Domini? Claro, la parte de los Animus Domini es donde el propietario construye una vivienda y también realiza el pago de los servicios y de los tributos. O sea, la regla, todo. Por supuesto. Ese es un punto muy importante que tú tienes que tener en cuenta en cuanto a esta demanda. Claro. Voy a hablar ahora de los requisitos de admisibilidad. Voy a empezar con ello. Primero es el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, ¿no? La demanda debe adjuntarse o no dejar de especificar a lo que está dispuesto en el artículo 424 y 426. Eso es muy importante, el Código Procesal Civil, Mari. Esto implica de muchas formas que la designación del juez, ¿entiendes? La designación del juez
competente, el juez tiene que ser competente. Además, la identificación completa de las partes. Si conocemos la identificación completa, porque si no conocemos la identificación de las partes es imposible continuar con el proceso. Claro. El petitorio tiene que ser claro, conciso, directo al punto de lo que se quiere en la demanda o el demandante. Y bueno, la exposición ordenada de los hechos, la fundamentación, ¿no? Los fundamentos de hecho tienen que estar acordes con el petitorio, al igual que los fundamentos de derecho también. Tiene todo que ir con un orden totalmente explícito para que el juez entienda el petitorio con claridad, ¿no? Luego vamos a hablar de la individualización precisa del bien inmueble, ¿no? Es indispensable identificar mediante, ¿cómo te explico? Plenamente el pedido del petitorio, de la materia, ¿no? De la prescripción. Es importante. También es indispensable la ubicación del predio, tenemos el área, las medidas, los linderos, son muchas partes importantes, y de ser posible el número de partida registral, ¿no? El número de partida registral, esto garantiza la seguridad jurídica y además evita la conclusión anticipada del proceso. ¿Ok? Vamos a terminar con la legitimidad para obrar, pero es en dos partes, pasiva y activa. La pasiva corresponde al poseedor, o sea, en este caso a quien está utilizando el predio, ¿no? Como ya lo viste, que era desde los 1006, los 120 metros cuadrados, el distrito de San Sebastián, y bueno, y debe haber cumplido con los requisitos de la prescripción, Claro. ¿no? Que también lo vimos hace un rato, de manera de buena fe y de mala fe, ¿no? Ya lo habían visto los años. También el pasiva debe dirigirse contra el titular registral, ¿no? Del bien, en este caso, y de ser necesaria contra los terceros, los colindantes, que ya los hemos visto en los requisitos, y los terceros con interés también, porque son muy importantes. Y se asignará también el respectivo valor del debido proceso y el derecho de la defensa. Wow, me parece muy interesante. ¿Podrías continuar? Te voy a pasar ahora con mi compañera para que continúe con los requisitos de admisibilidad. Está bien. Bueno, como te estaba comentando mi compañero, aquí te voy a dar a entender todos los otros requisitos de admisibilidad. Estos son muy importantes para el proceso civil. Listo. El siguiente es el interés para obrar. El interés para obrar básicamente es donde el demandante puede demostrar la necesidad de la tutela, ¿no? Para el jurisdiccional, que es decir, que se requiere la declaración de la persona para que sí eso se pueda facilitar y pueda ser mucho más creíble para su demanda o para que se use más a su favor. Entiendo. El siguiente sería la adecuación de la vía procedimental. Básicamente se basa en que la demanda debe interponerse en la vía correspondiente, ¿no? Entonces, que básicamente, generalmente, es el proceso, ¿no?, desviado conforme la regulación del Código Procesal Civil. Una incorrecta elección también en ese lado es la vía que puede generar observaciones, que eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Y el siguiente sería el acompañamiento en medios probatorios mínimos, que en sí sería que aunque la valoración básicamente de se realiza en la sentencia, para que la admisión de la demanda se elija, es la presentación de documentos, ¿no? Todos los documentos tienen un orden, entonces, como tienen un orden, tienen que ser presentados de la manera correcta. Entiendo, sí. Pero ahora, el siguiente es la presentación de anexos exigidos por la ley, que en sí se deben adjuntar la documentación prevista,
¿no? En el artículo 425 del artículo procesal del Código Procesal Civil peruano, como copia del DNI, documentos probatorios, copias de la demanda para las dos partes y los demás recursos pertinentes. Listo. El siguiente sería el pago de la tasa judicial correspondiente. Todo documento tiene un pago. Entonces, para que, como tiene un pago, se tiene que demostrar que los pagos están, o sea, tienes que presentar los pagos básicamente después de toda la demanda. Listo. En sí es un requisito indispensable, ¿no? El acreditar el pago de la tasa judicial, salvo también de que el demandante goce de algún beneficio o exoneración, ¿no? Su admisión impide la admisión de la demanda. Y por último sería la firma del abogado hábil. En toda demanda, para que demuestres que tienes a alguien que te avale, básicamente que te defienda, tiene que usar la firma del abogado, porque es muy importante, porque si no, quien te defiende, o sea, básicamente presentas una demanda y no está la firma del abogado y no sabes quién te defiende. Entonces, Y mucho menos, claro, no es válido. Continuando con el tema de la prescripción adquisitiva, dado los requisitos de admisibilidad, te voy a dar los requisitos de procedencia. Con relación a los requisitos de procedencia, tenemos que son 4, que primero es la posesión continua, que bueno, en este se acredita el ejercicio de la posesión del inmueble de manera continua e interrumpida durante el tiempo exigido por la ley. Esto quiere decir que, bueno, no debe realizarse el abandono en ningún momento del inmueble. Con relación a la posesión pacífica, tenemos que el demandante tiene que declarar su posesión de manera pacífica, ya que en este caso la persona que está adquiriendo este inmueble no debería realizarlo mediante violencia, sino pacíficamente, y tampoco debe haber una cuestión judicial, ¿no? Con relación a la posesión pública, que la posesión ejercida por el demandante ha sido pública, puesto que ha sido conocida por vecinos y bueno, la comunidad no ha evidenciado que es dueña de este inmueble o bueno, ha poseído este inmueble, ¿no? Mediante actos visibles como la ocupación del inmueble y las mejoras de este mismo. Con relación a la posesión con animus domini, que también ya te lo explicaré más antes, que el demandante tiene que ejercer la posesión con ánimo de ser propietario, ¿no? Comportarse en todo momento como el titular del bien, realizar actos propios del derecho y propiedad como construir y realizar mejoras y, bueno, en este caso, administrar el inmueble. Bueno, con relación a lo que seguimos con los procesos de procedencia, tenemos el cumplimiento del plazo legal, que en este tenemos que el demandado ha poseído el bien por un periodo mayor de 10 años, que es exigido por la ley, que está en el artículo 950 del Código Procesal Civil, no, del Código Civil, discúlpame, peruano, para la prescripción adquisitiva extraordinaria, ¿no? Con la relación a la inexistencia de interrupción, como ya te dije, que la posesión del demandante tiene que debe tener la posesión del inmueble sin haber sido interrumpido ni de manera natural ni civil, ¿no? Manteniéndose constantemente durante todo el tiempo. Y con la identificación del inmueble también, que en este caso la demanda debe cumplir con los requisitos del inmueble, que por ejemplo son la partida registral, los linderos, el área y la ubicación del inmueble, ¿no? Que está conformado con la exigencia del Código Procesal Civil, pero bueno. Y como último es, bueno, la demanda contra el titular registral, que bueno, en acá el demandado dirigió la demanda contra el titular registral del inmueble a fin de garantizar el debido proceso. En esos serían los requisitos de procedencia para que la demanda sea admitida. Claro, me parece muy interesante. ¿Podrías continuar? Claro, te paso a mi compañera para que te pueda explicar un poco más sobre la prescripción adquisitiva. Está bien. Ya. Continuando con los requisitos de procedencia, tenemos otros 4 más, los cuales son emplazamientos de colindantes. En este caso, la demandante ha cumplido emplazar a los colindantes, asegurando su derecho a defensa dentro del proceso. Pasando al aporte de medios probatorios, la demandante ha presentado medios probatorios idóneos, todos como planos, recibos, testigos, fotografías y todos esos con los cuales ha acreditado su posesión. Pasando para interés para obrar, la demandante cuenta con interés legítimo. Entonces, ella requiere el reconocimiento judicial de su derecho para su prescripción en registros públicos. Ya pasando a la elaboración práctica del caso, tenemos 3 puntos para
abordar. El primero es el planteamiento fáctico, que es lo que ocurrió. Bueno, para empezar, la demandada Rosa Elvira Quispe ingresó en posesión de este inmueble ubicado en el distrito San Sebastián, en Cusco, en el año 2006. Cuando se encontraba en estado de abandono absoluto, ella pues agarró posesión de este de manera continua, pacífica y con ánimo de propietario, realizando actos materiales propios del derecho de propiedad, tales como la construcción de una vivienda, instalación de servicios básicos, pagos de tributos y mantenimiento del bien. Durante más de 18 años, el titular registral no ha ejercido ningún acto de dominio ni ha cuestionado la posesión. De esta manera consolidándose así una situación fáctica de dominio por parte de los demandantes. Pasando al segundo punto, tenemos planteamiento jurídico, que es la norma que se aplica. Bueno, la pretensión se sustenta en el artículo 950 del Código Civil peruano, que establece que la propiedad de este inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública, como propietario durante más de 10 años. Asimismo, conforme el artículo 952 del Código Civil, la demandante tiene derecho a solicitar jurídicamente que se le declare como propietaria del bien, a fin de formalizar su derecho de inscribir en registros públicos. Finalmente tenemos la hipótesis o tesis del caso, que es lo que se quiere aprobar. Se sostiene que la demandante ha adquirido el derecho de propiedad del inmueble por prescripción adquisitiva extraordinaria, al haber cumplido con todos los requisitos legales exigidos por posesión continua, política, pública, en animus domini y por un plazo mayor establecido la ley, que la ley establece 10 años y ella tiene 18 años, entonces tiene mucho más de lo que requiere. Y toda esta situación, ¿verdad? Por vía notarial, Sí, ¿cierto? así es. Gracias. Así como te decía, la pretensión principal al citar estos artículos va a ser que este terreno en el que somos posesionarios, vos eres posesionaria, tú vas a poder, después de un tiempo, 10 años después de hacer ejercicio sobre este mismo bien, tú vas a poder inscribirla a tu nombre, tú vas a poder hacer eso. Asimismo, se va a poder sostener, claro, que eres ya la dueña legítima, justamente así como lo dice el artículo, ¿no? Son 10 años sin ningún tipo de documento. Pero si en caso existe un justo título y buena fe, va a poderse prescribir dentro del periodo de 5 años. Pero por el momento estamos trabajando con el periodo de 10. Asimismo, para nosotros poder probar esto, vamos a tener que tener prueba documentaria. Prueba documental, vamos a tener que tener prueba material, vamos a tener que tener prueba testimonial, así mismo como pruebas técnicas. Las pruebas técnicas van a ser los planos y todo lo relacionado al espacio que ocupa el terreno, justamente para saber qué tamaño es el predio y todo. Asimismo, las pruebas documentales, que van a ser los recibos, todo lo que has pagado dentro del mueble, así como prueba testimonial, que justamente van a ser testimonios de los vecinos que van a acreditar, ¿no?, que tú efectivamente ya estás ocupando este bien durante todo este tiempo. Y ya, bueno, por último, las pruebas materiales, que van a hacer fotos, fotografías de los cambios, de todo lo que tú ya has hecho cambios dentro del bien, ¿no? Y bueno, por último, muy importante, al momento de hacer esto, como ya tiene 19 años, 18 años de posesión dentro del bien, el demandado tiene una debilidad, que es la principal, que no ha realizado ningún acto de, ¿cómo se dice?, acto de posesión ni de dominio dentro del bien durante estos 18 años. Es decir, que prácticamente ya perdió sus derechos sobre este bien y ya no tendría más que todo solo aceptar, ¿no? Es por ello que siempre tenemos que estar al pendiente de cualquier terreno que esté haciendo abandono y no dejarlo durante tanto tiempo. Y bueno, ya como final, después de probar todo esto y de que se acrediten todas las pruebas, esta demanda va a poder ser admisible, va a ser admitida, y por último el juez va a tener que declarar procedente, ¿no? Entonces se declararía la inscripción de este bien mueble a tu nombre y bueno, así se cerraría el caso. Ahora yo les hablaré sobre la elaboración de la teoría del caso. En este caso, el primer punto es el planteamiento fáctico. Aquí vemos los hechos. En este caso, la señora Rosa Elvira Quispe Guamán ingresó al inmueble en el año 2006, cuando este se encontraba en total abandono. Desde entonces ella ha ejercido posesión continua, pacífica y pública, y con ánimo de propietario. Esta realizó construcciones, instaló servicios,
pagó tributos y mantuvo el bien durante más de 18 años. El titular registral nunca ejerció acto de dominio alguno ni cuestionó esta situación. Como segundo punto encontramos el planteamiento jurídico. Esto se fundamenta legalmente en el artículo 950 del Código Civil, que establece que la propiedad se adquiere por prescripción tras 10 años de posesión como propietario. Asimismo, el artículo 952 le da derecho a solicitar judicialmente que se declare su propiedad y se inscriba en registros públicos. Como tercer punto encontramos la hipótesis o tesis del caso. Por lo tanto, nuestra tesis es que la señora Rosa Elvira Quispe Guamán ha adquirido la propiedad del inmueble por prescripción adquisitiva extraordinaria, al haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos que exige la ley. Como estrategia probatoria, utilizamos para probar esto, contamos con los siguientes medios. Pruebas documentales como recibos de servicio, pagos y constancias. Pruebas técnicas como los planos, la memoria descriptiva y el certificado catastral de la propiedad, ¿no? La prueba testimonial en cuanto a declaraciones de los vecinos y colindantes. Y la prueba material como fotografías del inmueble y las mejoras que se han realizado durante todo ese tiempo, ¿no? Como quinto punto encontramos la debilidad de la parte contraria. Respecto a la otra parte, se evidencia que siendo el titular registral, no ha ejercido acto de posesión ni dominio en más de 10 años, ni ha iniciado acciones legales. Esto demuestra una situación de abandono que debilita totalmente su posición, pues ya han pasado los 10 años, más de 10 años que la señora Rosa Elvira Quispe Guamán ha estado, tenía, ya voy a editar esto. Esto indica que la señora Rosa Elvira Quispe Guamán ejerció el rol de propietaria por más de 18 años. Como conclusión del caso, en conclusión, nosotros, al estar acreditados todos los requisitos legales, solicitamos que se declare fundada la demanda y se reconozca a la señora Rosa Elvira Quispe Guamán como propietaria y se ordene su inscripción correspondiente. Muchas gracias.